Para esta nueva entrada vamos a leer un extracto del artículo Oficio Historiador, Nuevo Paradigma Positivismo del autor Carlos Barros en la revista de Raíz Diversa, volumen 1, número 2, octubre-diciembre del año 2014, páginas 17 a la 48. 24 años después de la caída del muro de Berlín, la historia continúa aceleradamente. El mundo está inmerso en una crisis peor que la que se generó durante la década de 1930, con el fascismo y la Segunda Guerra Mundial. No sucede lo mismo en el siglo XXI, ya que estamos en otro contexto. No pasará en cualquier caso. Del siglo XX heredamos lo malo, pero también lo bueno. Hemos aprendido y los actuales ciudadanos y sus movimientos sociales quieren más democracia, no menos. Sabemos de dónde venimos históricamente, pero no a dónde vamos, aunque barruntamos a dónde nos quieren llevar en esta tesitura de gran calado histórico. ¿Cuál es la situación de la historia que escribimos? De modo más general, ¿cuál es el futuro de la universidad y de la enseñanza pública? Parte importante de los derechos sociales y humanos que tanto sudor y sangre costó conquistar en el siglo XX son objetos de investigación para ustedes, como historiadores de la educación. Llevamos también 2 décadas de acción académica como historia a debate, en la que hemos observado e intervenido globalmente las realidades historiográficas inmediatas con congresos, listas de correos, página web y ahora redes sociales, desde los dos lados del Atlántico, en la que convergen historiadores de Europa Latina e historiadores de América Latina. La sede física desde donde coordinamos esta vieja y a la vez joven red transatlántica está en Santiago Compostela, que es el principio y el final del camino de peregrinación de origen medieval más importante de Europa. Camino que hemos seguido históricamente cada año, Xocoveo, donde cientos de historiadores de los 5 continentes nos encontramos en Santiago, a fin de debatir públicamente acerca del estado de la historia y de la historia que viene. Compostela está en Galicia, donde se ubica la parte autónoma de España y Europa, y ahí la crisis se ha convertido en una recesión económica que provoca que uno más de cada 3 miembros de la población activa estén en este momento desempleados, muchos de ellos licenciados universitarios, una recesión gestionada por instituciones políticas que recortan gravemente nuestro estado de bienestar, la educación y la salud, amenazando el devenir histórico global. Hablamos con doble conocimiento de causa. Por un lado, el conocimiento crítico desde una Europa meridional que sufre las peores consecuencias de la larga crisis mundial de 2008, y por el otro, el conocimiento histórico mediático e inmediato que nos viene de oficio. Tenemos mucha experiencia en historia a debate, a la hora de interrelacionar la historia y la historiografía, los debates y los consensos, la academia y la sociedad, desde un punto de vista latino y también global. Un mundo latinoamericano y europeo que ha visto nacer movimientos sociales y gobiernos en el siglo XXI que pugnan por cambiar la historia que nos tienen preconocida. Polos historiográficos. El 11 de septiembre de 2001 dimos a conocer a través de la red en Europa y América el Manifiesto Historiográfico de la Historia Debate, que ha sido firmado hasta este momento por 584 colegas de 37 países, 23 de ellos de Brasil. En el preámbulo de este histórico manifiesto identificamos a inicios del siglo XXI 4 grandes tendencias de la historiografía internacional. 1. El retorno al viejo positivismo de Ranke, Langlois y Segnovs. 2. La continuidad de las nuevas historias de los años 60 y 70. 3. La historia posmoderna. 4. Los nuevos paradigmas historiográficos donde se inscriben en lugar destacado de los logros de historia debate. 2 años después del manifiesto de 2001, constatamos una neta polarización del debate y del consenso, ya sean implícitos o explícitos, en el seno de la historiografía internacional, entre las dos posiciones o tendencias actuales más o menos organizadas o latentes. Detectamos un acusado retraimiento de bastantes colegas hacia las certezas positivistas como si estas, de raíz alemana del siglo XIX, fuesen las últimas fortalezas donde ha de refugiarse nuestra disciplina. Después de la caída del marxismo y anales, todo hay que decirlo por un epistemo, hay que decirlo todo por epistemología posmoderna que equipara en su versión más radical filosófica historia con ficción, que pretende que retrocedamos más atrás de Ranke a la etapa paradigmática de nuestra disciplina, en el lenguaje histórico científico de Thomas S. Kuhn. Paralelamente, esta marcha atrás estamos inmersos en un movimiento hacia un nuevo paradigma, entendido como nuevo consenso de que la historia de debate forma parte de manera consciente
y global como sector organizado de una academia historiográfica internacional que busca y encuentra de varias formas una síntesis coherente y articulada con la mirada hacia adelante entre la historiografía rompedora del siglo XX y la nueva historiografía que nace con este nuevo siglo dentro y fuera de Internet. Pensamos y modelamos el presente y futuro historiográfico alrededor de dos ejes. A. Asunción y reformulación autocrítica de las aportaciones esenciales de las vanguardias historiográficas del pasado siglo. B. Nuevas preguntas y nuevas respuestas tanto teóricas como aplicadas para la historia que estamos escribiendo en este siglo. Y no me refiero solamente al paradigma digital, el reto más evidente. En el tránsito del siglo XX al siglo XXI sufrimos un doble proceso crítico que aún sigue sin cerrar, la crisis de la historia y la crisis de la historiografía, ambas relacionadas estrechamente, se explican mutuamente y encontrarán su salida juntas si somos inteligentes y sabemos leer historiográficamente la historia más inmediata y sus efectos, deseados e indeseados sobre la historia académica. En la segunda década de este nuevo milenio, la universidad y la investigación están en el ojo del huracán. Son presas fáciles de políticas neoliberales. Los que elaboramos y enseñamos e investigamos encuadrados en ciencias humanas y sociales que nos rigen por la lógica del mercado que prefieren más una historia erudita académica, academicista y por tanto marginal que una historia renovadora, crítica y social, con todo el relativo pero llamativo auge del positivismo clásico, también se explica especialmente entre las nuevas generaciones por un nuevo pensamiento sobre el presente y el futuro de la historia como disciplina científica y crítica que no tiene solo como portadores a los historiadores tradicionales de toda la vida, sino también historiadores progresistas decepcionados de la escuela de Annales, el materialismo histórico y el neopositivismo cuantitativista e hipotético deductivo de los años 70. Desencanto que estos profesores transmiten voluntaria e involuntariamente a unos alumnos que captan de sus enseñanzas que lo único sólido desde el punto de vista de la escritura de la historia es aquello de que la historia se hace con documentos y punto. Acerto que tanto y tan justamente criticaron Marc Bloch y Lucien Fabre en la primera mitad del siglo XX. Ni se les ocurre pensar estos alumnos con independencia de su nivel de compromiso social o ideología política que es posible y necesaria una renovación historiográfica del siglo XXI bajo la inspiración de los movimientos sociales indignados del mismo modo que en el siglo XX las vanguardias historiográficas se inspiraron en el movimiento obrero estudiantil, feminista y ecologista. En el segundo Congreso Historia Debate de 1999 hablé ya, hoy se puede decir que precozmente, sobre el retorno de la historia, relevando que había una doble vuelta a la historia. Por un lado, hay mayor interés de la sociedad, la cultura y la política por la historia, que continúa en el presente. Por el otro, un regreso que se fue haciendo más evidente con los años, a los temas tradicionales y que es peor a las metodologías objetivistas del viejo positivismo que el marxismo y Annales creyeron haber derrocado en las décadas centrales del siglo pasado. Un paso atrás. A partir de la experiencia de Historia Debate como plataforma internacional para el examen de la evolución de nuestra disciplina, constatamos que en esta segunda década hay un claro repliegue de bastantes colegas, incluidos protagonistas de la revolución historiográfica del siglo XX, acogidos ahora a la certeza final de la historia tal como fue, noción objetivista total que resulta bien ajena a lo que se entiende hoy en día por método científico. Es lo que en los años 70 solíamos tildar de conocimiento de cientificismo, y hablamos de un positivismo científicamente retrasado que restringe y limita la investigación a una empiria elemental, uso de fuentes como único criterio para definir una actividad como científica, hiperobjetivismo que contradice lo menos demostrable empíricamente, instrucción del sujeto cognoscente en la investigación, generalmente para bien, desde la selección del tema a las conclusiones, pasando por la hipótesis y demás fases del proceso de la investigación, cuya verdad resultante viene a ser consecuencia de la paciente y creativa reconstrucción del objeto por parte del investigador. El revival historiográfico iniciado en los años 90, que suele pasar desapercibido para el historiador pragmático, urge sacarlo a la luz y combatirlo con argumentos. Es una involución que suele pasar inadvertida justamente porque el positivismo genuino se caracteriza por desvalorizar la historiografía,
el debate y la reflexión de los historiadores. Es la táctica perfecta para cambiar sin que nada cambie. El positivismo es una suerte de paradigma o consenso pasivo, usualmente no organizado, pero real y efectivo, aunque potencialmente reversible, toda vez que empuja hacia atrás. Cuando la historia se mueve como nunca hacia adelante, lo que es seguro que es las primaveras que la historia como oficio y aún como presencia inmediata requiere en este nuevo siglo que sea comprensible y no es rocambolesco y pernicioso, giro ultraconservador de los orígenes de la historia como disciplina profesional. Hasta aquí por hoy. Muchas gracias. Les recuerdo que hay que leer el artículo completo. Esto solo es un extracto y yo no leo pies de páginas ni paréntesis. Para comprender mejor el texto, acudan a él físicamente. Se los dejo. Gracias.